Para hablar, bueno, de este panorama actual del día de hoy, tenemos un invitado muy especial que ya, bueno, nos ha acompañado en otras ocasiones, que es Giulio Cellini, que le damos la bienvenida, abogado, consultor político y director de Law Consultancy. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Giulio, para hablar, bueno, de este momento que estamos viviendo, esta cercanía y la actualidad de estas elecciones, de esta campaña no oficial, porque oficialmente no ha arrancado la campaña, aunque llevamos en campaña aproximadamente casi como 2 meses, ¿no? Pero bueno, me da risa porque realmente es así. Yo creo que no ha habido ni siquiera ninguna denuncia por parte ni de ninguna tolda. Lo cierto es que, sobre todo las dos fuerzas más fuertes, valga la redundancia, son las que están mucho más activas. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Alex, un placer estar con ustedes y sobre todo, pues conversar de estos temas que, como bien dices, es una campaña ciertamente emocionante por una parte, pero atípica también por la otra. Pareciera que no hay ambiente electoral como los que hemos vivido en otros momentos, Ajá. pero sí hay una comprensión y la sociedad venezolana sabe perfectamente que el próximo 28 de julio hay una elección y todos los estudios de opinión vienen revelando además una tendencia muy clara en términos, por una parte, del desgaste que tiene el gobierno y del rechazo que tiene el gobierno en los estudios de opinión, y por la otra también lo que pareciera ser una voluntad ya consolidada de la gente de participar en el proceso electoral, de votar el 28 de julio. Por lo cual, insisto, es una campaña típica porque no vemos un ambiente electoral como los que hemos visto en otros momentos. Bueno, yo creo que la gente... Mira, yo creo, Alex, que la gente viene de un proceso, venimos de un desierto en la sociedad venezolana en términos de lo que a la política respecta. Pareciera que la gente entendió que tenía que ir a resolver sus problemas básicos. Pero es que no tiene nada que ver estas elecciones con todas las elecciones que hemos vivido. Es decir, a eso me refiero. A 50 días en otras elecciones, por supuesto. No lo digo por lo que se vivía en la calle, que había, por supuesto, una actividad, digamos, un poco más violenta, que no está ocurriendo en este momento, pero sí la actividad de la boca a boca, es decir, en una reunión hablar de lo que está ocurriendo. Tú te reúnes ahora, una reunión de familia, de un cumpleaños o de lo que sea, y no se habla del tema, o sea, prácticamente no se toca el tema. Sí, a pesar de que hemos visto que se conversa un poco más de lo que veíamos hace 2, 3 años atrás, donde la gente no te hablaba de política. Inclusive veías los estudios de opinión y no había un referente político claro. La gente refugiaba su confianza en la iglesia, en el empresariado, bueno, digamos, en otras organizaciones de la sociedad, más que en una referencia política. Hasta hace un año, cuando empezamos a ver en los estudios de opinión, que ya se empezaba a hablar, bueno, porque ya un año antes de la elección presidencial la gente empezaba a hablar del tema, la oposición empezó a iniciar procesos de negociaciones internas para promover en primer lugar la elección primaria y bueno, y el mecanismo pues para escoger la candidatura presidencial y entender que había que reinsertarnos como sociedad en el camino del voto, que es la única herramienta con la que cuentan los civiles para decidir algo, en este caso tan fundamental como es quién es el presidente o presidenta de la República. Pero bueno, y hay que decirlo, ¿no? Es una campaña extraña, atípica, pero todo el mundo sabe que hay una elección el 28 de julio y la gente pues tiene una disposición a votar. Si bien no hay esa emoción que veíamos en otros procesos electorales, porque entre otras cosas, y hay que decirlo, ninguna de las dos campañas tiene tanta plata como tenían en otros momentos, ¿no? Por varias razones. El gobierno, porque obviamente ha tenido dificultades. Hemos tenido, Giulio, ¿cuántas elecciones hemos pasado? O sea, somos expertos en elecciones. Ningún país del mundo yo creo que nos gana en elecciones. Naturalmente, no nos ganan ni en elecciones ni tampoco en las irregularidades que se presentan en el marco de las elecciones. Constituyentes, otras elecciones, Pero fíjate tú también esta campaña, y me permito incorporar un tema central, porque lo estabas conversando en la entrevista anterior, que es que la campaña es tan extraña que una persona como María Corina, una dirigente que no es candidata porque no se le permitió serlo, pero está visitando las regiones y tiene que aparecerse de sorpresa en una región, porque si anuncia que va, le impiden, en el caso de Margarita, que por su condición de insularidad es más fácil bloquear las vías, los caminos para poder llegar. Ella no puede tomar un vuelo privado, eso es una cuestión absurda desde todo punto de vista. Bueno, y lo que te decía el periodista con el que hablabas, yo venía escuchándote,
bueno, que inaudito, a las 2 de la mañana fue que les avisaron que iba, llegó de sorpresa. Bueno, fíjate tú las dificultades, ¿no?, Sí, que se atraviesan en esta campaña. Y desafortunadamente no ha sido posible construir un acuerdo entre la oposición y el gobierno, porque el único que se firmó, que fue el Acuerdo de Barbados, pues el gobierno lo ha violado en todas las formas y en todos los momentos posibles. Y parte de lo que se acordaba en el Acuerdo de Barbados era precisamente la necesidad de que los candidatos pudieran tener las garantías suficientes para el desarrollo de sus campañas. Y eso no ha sido posible. Claro. Entonces se siguen incorporando hasta digamos, mecanismos arbitrarios para dificultar pues, el proceso de campaña, en especial de la oposición. Y eso es realmente grave, ¿no? Pero hay una conciencia generalizada de eso, inclusive en la comunidad internacional. El propio Petro y Lula planteaban un acuerdo que yo creo que era muy interesante y que lamentablemente parece haber sido desechado por el gobierno. Un acuerdo para construir la paz política pre- y postelectoral. La paz política que no es otra cosa que el ejercicio de la política sin arbitrariedades, sin abuso de poder, sin este tipo de cosas burdas que hemos visto, que si unos dirigentes se quedan en un hotel lo cierran, que si se come una empanada le cierran el Tarantino. Bueno, hasta llegar a este punto en el cual los dirigentes políticos tienen que llegar a escondidas a las regiones para poder hacer campaña. Bueno, esas son las cosas que no se entienden, naturalmente. Vamos a hacer una pausa rápidamente porque tengo dos compromisos rápidos de publicidad, pero a la vuelta quiero entrar en materia ya. Tenemos que hablar de este famoso documento de reconocimiento de resultados que el gobierno lo vemos como muy sobrado, ¿no? Y por otro lado, la oposición no tanto, porque ha dicho finalmente Edmundo de que no es necesario ese documento, porque es un poco estéril. Si vas a elecciones sabemos que deberías aceptar para bien o para mal. Pero bueno, vamos rápidamente con publicidad y ya venimos para hablar del tema. Dos periodistas que nos llevan a conocer